que se encuentra como órgano ejecutor dentro de la Municipalidad Metropolitana. Estos trabajos son posibles gracias a la aplicación y a la aprobación primero del Plan Maestro del Centro Histórico, que es en virtud a este documento, a esta herramienta de gestión y de trabajo, que el centro histórico viene siendo recuperado, viene siendo remozado y está como lo ven ahora, mucho mejor que hace algunos años, pero con una proyección también bastante optimista hacia el futuro. Bien, adelante por favor. El antiguo Hospital Real de San Andrés se ubica en este círculo concéntrico amarillo a unas 6 cuadras de la Plaza Mayor, que se inició a guardar Barrios Altos en la cuadra 8. El inmueble es el segundo hospital más antiguo del Perú y el primero en Lima fundado para españoles. Hay cierta disputa, cierta controversia por saber cuál es el hospital más antiguo. Algunos dicen que es el Hospital de San Andrés en su versión anterior en la calle de Santo Domingo, pero yo considero que es el Hospital de Santa Ana, que es el hospital para naturales o indígenas, que también se encuentra en Barrios Altos y cerca de la Plaza Italia. En algún momento, junto a San Andrés y San Bartolomé, que era el hospital para pagos esclavos, conformaron el triángulo de la salud de Barrios Altos. Esta versión del hospital de San Andrés se edifica en la década de 1550, gracias al empuje del virrey Andrés Hurtado de Mendoza, que dona parte de su fortuna personal para la edificación del mismo. Y en virtud de ello se le llama San Andrés y se acoge al santo patrono, pues San Andrés es uno de los primeros discípulos de Cristo y que pues, muere crucificado en una cruz en aspa con troncos rojos y que luego se hace esta cruz muy conocida como la cruz de Borgoña, la cruz de los tercios y que también luego pasa a ser interpretada como la bandera de Fernando del Perú, fondo blanco y la cruz aspada de nuevo rojo, ¿no? Estas son algunas tomas del archivo de la Sociedad de la Beneficencia Pública de Lima, que es actualmente la dueña del inmueble y con la cual tenemos un convenio de recuperación en el cual nosotros trabajamos en el inmueble, lo recuperamos, lo restauramos y nos permiten estar pues, como base de operaciones de los distintos equipos de Prolima por un plazo de unos 20 años. Son tomas de principios de 1900 y ya datan de un momento en el que el sitio ya no es hospital. El hospital funciona como tal, como un manicomio desde la década de 1950 hasta 1872, cuando se funda el para entonces moderno Hospital 2 de Mayo. Hay un reporte periodístico de aquella época en la que todos los enfermos, los pacientes, incluso los locos, porque también había un manicomio por lo que quería dentro de San Andrés, junto con el personal médico y todos los implementos, son trasladados, o se trasladan, mejor dicho, a sí mismos hacia el Hospital 2 de Mayo, que dista por lo menos unas 10 cuadras. Una gran procesión en la calle de enfermos, los que podían caminar iban caminando, los que no iban en andas. Todo esto fue un acontecimiento de época. El hospital para ese entonces ya era considerado algo vetusto, algo virreinal, algo español. No estaba de acuerdo con las ideas higienistas de la época, ni tampoco con el proceso emancipatorio que se había dado unos 50 años antes, y que en aquella época recién se estaba empezando ya a desligar completamente de la metrópoli con el famoso combate de 2 de mayo, más o menos de ese tiempo. Esta época del hospital, en esta época el hospital era un hospicio. Después de esto, su orfanato, en la década de 1960, fue un colegio de los camiones de la guerra, el colegio para mujeres, y en el 2007 se le declaró inhabitable para esos usos por el desastroso terremoto de Inca, que tuvo también una secuela fuerte en Lima. Para entender un poco las bases históricas de lo que vamos a hablar, unas pequeñas anotaciones sobre la funeria, sobre el aspecto funerario, unos 4 puntos, puede ser muy breve respecto a ello. Primero, los contextos funerarios, un Kaunicke, un arqueólogo, parece polaco, en todo caso europeo, que trabaja en nosotros hace bastantes años, que él conceptualiza el estudio de los entierros con tres conceptos muy claros y diferenciados. Serían la estructura, el individuo y los objetos asociados. Por estructura nos referimos al espacio físico que contiene el cadáver, puede ser una fosa, puede ser una cámara, puede ser un cajón o cualquier como digo, espacio concreto que está conteniendo el muerto. Por el individuo, pues claro está, es el entierro y todas las categorías de estudio que pueden devenir de ello, como es pues, la orientación, la posición del cuerpo, la posición del cráneo, también, y ahí vamos a ir ramificando la posición de las manos, si ha tenido mortajas, si ha tenido, digamos,
obituario que lo acompaña, que se diferencian los objetos asociados, que es el tercer punto, que son más bien ofrendas externas al cuerpo, pero que juegan un rol simbólico muy importante a la hora de entender el contexto. El segundo punto, la alianza del sepulcro, yo le voy a decir Aries, pero es un nombre francés, así que Aries nosotros. Él hace un trabajo espectacular sobre la muerte en Occidente y menciona algo que se llama la alianza del sepulcro, que nos va a servir bastante para entender lo que pasa en San Andrés. La alianza del sepulcro hace referencia al enterramiento de mártires que propician la construcción de basílicas con espacios sagrados alrededor de ellos, con el objetivo de sacralizar todo el entorno que los rodea. Y a partir de ello, a partir de este entierro de mártires o de santos, se origina toda una tendencia filosófica y religiosa de querer y buscar enterrarse lo más cerca a estos muertos para así, por la vecindad de la sangre del santo, lograr un pase más seguro al paraíso, o al menos aliviar un poco el tránsito. La ubiquidad del enterramiento, Casalino, en una tesis doctoral muy buena sobre la muerte en Lima en el siglo XIX, como preámbulo al siglo XIX hace unos antecedentes muy detallados de los siglos anteriores. Ella menciona que en la capital del Perú y en muchos lugares de influencia católica, de influencia hispana, el cuerpo, la importancia de enterrar al cuerpo dentro de un espacio sagrado, una iglesia, un hospital o una capilla, tenía relación directa con la cercanía al altar mayor o a la capilla misma. Y esto es muy importante de entenderlo porque también, como dice Casalino, lo que importaba en ese momento no era cómo se trataba el cadáver después de enterrarlo, sino que se mantenga dentro de los límites de la estructura sagrada, en este caso la iglesia o la capilla. Después de ello, los muertos o los restos óseos eran utilizados como rosarios, como ofrendas, se los disponía para que puedan verse de distintos modos. Tenemos el caso también de las catedrales de París, en los que se usan como ornamentos a los huesos, porque no importaba mucho lo que pasaba después con el entierro en sí como cuerpo, sino mientras sigue estando en el espacio sagrado de la iglesia. Como último punto, los cambios entre el siglo XVIII y el siglo XIX, que son las reformas borbónicas, llevamos un momento en que la situación mortuoria, la situación funeraria era insostenible. Las capillas, los hospitales y las iglesias rebosaban de muertos. El incienso y la cal ya no eran suficientes para mitigar los efectos de la podredumbre. Incluso hay muchos relatos de la época en que indican que escuchar una misa en verano, en estío, era realmente un acto insoportable, un acto de verdadera fe, parece la India. Y es por ello que se empiezan a proponer los cementerios extramuros. Y en 1808 se construye el cementerio general, que ahora se conoce como Presbítero Maestro, por el arquitecto que lo planeó y lo construyó. Aunque cabe resaltar que 1808 es una fecha teórica, pero hay casos posteriores. En 1859 salen noticias muy escandalosas en las que en los conventos de Santo Domingo y de la Buena Muerte había particulares clandestinos en que las personas pagaban a los guardianes o a algunos sacerdotes o capellanes para poder enterrar a sus hijos, y al fin y al cabo estas noticias salieron a la luz porque no eran enterrados. Por ejemplo, en Santo Domingo los párvulos eran dispuestos en el techo y una comisión de investigación llegó y encontró pues algo totalmente nefasto. Los cuerpos también de comer en el techo, eran carne de pasto para los perros, para las aves y demás. Bueno, eso demuestra que a pesar de la normativa, la costumbre de enterrarse en el espacio sagrado que consideraban que era la iglesia estaba muy arraigado en ese entonces. No es hasta después que ya se normalizó enterrarse en cementerios. Bueno, las excavaciones arqueológicas de este proyecto de investigación están enfocadas, me van a perdonar, no en lo funerario, sino en la arquitectura y en la evolución histórica del sitio. Como les he mencionado, ha pasado bastante tiempo, no como hospital, sino ha tenido otras funciones. Nosotros como arqueólogos indagamos la ocupación, cómo evolucionaba el sitio. Además, a sabiendas por excavaciones previas y por documentos virreinales y republicanos, en este sitio que le hemos denominado Patio 2, se encontraba el cementerio del hospital desde la fundación del mismo. Hay un documento en 1572 que es una vista de ojos, más o menos lo que ahora llamaríamos una inscripción ocular, en la que se detalla muy finamente cómo era todo el hospital, y se dice que en el patio posterior de la capilla, que es este espacio verde, se encontraba pues el cementerio con una representación
plano, donde están las excavaciones que estamos desarrollando, nos hemos concentrado en el primer patio, en el segundo patio y en el tercero, que es denominado Patio de los Locos, pues era la antigua loquería. Además de algunas excavaciones menores en otros recintos que ya vamos a ver el día de mañana y que ahora voy a presentar el día de hoy. Bueno, las excavaciones arqueológicas, para situarnos en contexto, nos han permitido hasta el momento una secuencia de 8 fases en el sitio. Lo más antiguo que hemos encontrado es el estilo que se conoce como blanco sobre rojo, se conocía hace un tiempo como formativo final y ahora se le llama intermedio temprano, que es más o menos en 200 a.C. La siguiente ocupación encontramos, o presencia prehispánica, mejor dicho, porque no encontramos, digamos, muros o ocupación doméstica, sino más bien presencia a través de fragmentos de cerámica, desde la cultura Ishima, que corresponde al intermedio tardío, más o menos del año 1000 después de Cristo, y después un breve contacto con material mezclado entre lo inca y lo hispano, por ejemplo, cuentas vidriadas españolas con cerámica inca. Después de ello, el cuarto momento, que es el primer momento hispano en el sitio, anterior al hospital, cuando esta propiedad le pertenecía a Juan Morales, que era espadero y que vende el terreno al cabildo por 1050 castellanos de oro. Luego de ello, el primer momento del hospital, no se ve muy bien, ya mañana lo veremos mejor, que data de 1560 y tantos, del siglo XVI. Después el segundo momento, que es de segunda mitad del siglo XVIII, después del terremoto de 1746, que destruye casi toda Lima y sí por entero el Callao, se reconstruye el hospital y tenemos pues este momento sellado con un gran momento de derrumbeantes. Después una ocupación de finales del siglo XIX y la última, que son estos pisos blancos que se pueden ver un poquito por acá de baldosas hidráulicas que ya son del siglo XX. Estos 8 momentos configuran toda la secuencia cronológica del sitio. Esto es el patio de Locos, un par de piletas, una de forma lobulada, otra de forma circular, y esta es la moneda más antigua que se encontraba en los centros europeos del momento. Es una moneda de 2 reales de plata de 1377, con el ensayador Diego de la Torre. Como ven, está en muy buen estado, prácticamente nueva, en numismática se le conoce como UNC o circulante, circular, parece que tiene una ofrenda o un regalo para la protección de algunos muy tempranos. Bueno, ahora enfocándonos en el cementerio. Hemos encontrado alrededor de 50 contextos funerarios, debo decir la mayoría disturbados, en un momento les explicaré por qué. Y atendiendo a lo que, por favor, a lo que les comentaba sobre los cementerios de Caudique, podemos decir que la estructura son fosas, 2 tipos de fosas, o individuales o fosas comunes. Eso tiene que ver con la sectorización del cementerio que ya les explicaré más adelante. El individuo se ha encontrado no en las fotos y no en el campo, sino a través de algunas improntas que hemos visto envueltos en una mortaja sencilla de tela llana. Se usaba la cal para mitigar los efectos de la muerte, por lo cual esto sumado a la novedad de los subsuelos lumínica y se integraba por completo todo lo orgánico bajo también los huesos. Bueno, los individuos se han encontrado extendidos en cúbito dorsal, es decir, sobre la espalda. Generalmente las manos sobre la pelvis o sobre el pecho, el cráneo apuntando hacia la capilla, no específicamente hacia el norte, pero sí hacia la capilla que está al norte, ligeramente al este. El cráneo cuando se le encontró, porque muchas veces no ha tenido cráneo, pero también de forma indistinta se encontraban en momentos en lugares muy próximos individuos que apuntaban directamente hacia la dirección contraria, con el cráneo hacia el sur. Escuchando la ponencia anterior, me parece muy interesante la interpretación que han hecho de los no bautizados, por eso que no se los apuntaba al lugar sagrado, pero estos más bien son individuos adultos. Habría que buscar tal vez otra explicación en la cual estamos trabajando. Se encontraron también con objetos asociados, como este collar, que dicho sea paso, tiene collar pero no tiene cráneo, y algunas cruces, crucifijos y medallones y cosas por el estilo que les he mostrado. Aprovecho esta imagen ilustrativa para comentarles sobre por qué los entierros están disturbados. Están disturbados por 3 motivos. Uno de ellos es lo que se me olvidó comentarles, pero que es muy importante. San Andrés, aparte de todo lo que les he comentado, es la morada de los últimos soberanos incas. Hasta el momento se piensa que es un mito de leyenda urbana, pero no es así. Hay documentos y crónicas muy fiables en las que se detalla de forma muy específica cómo fueron encontrados en el Cusco por Rodón de Gardo y fueron traídas a Lima para su exposición. Estaban embalsamadas, incluso el Inca Garcilaso de la Vega reconoce a Pachacute por una herida de guerra en el brazo izquierdo, si no me equivoco. El último que las ve fue Cobo, en
1620 o 23 aproximadamente. Él dice que ya están muy deterioradas, el clima limeño las ha destruido casi por completo, pero que siguen estando allí. Después de ello, la siguiente mención, a mediados del siglo XVII también, es que fueron enterradas en un corral en la parte posterior del hospital. Ahí se pierde el rastro y ahí empieza una dificultad. Lo que tenemos ahora del hospital es 3.000 metros cuadrados, originalmente era 10.000 metros cuadrados, 4 solares, es decir, una manzana. Con diversos procesos de invasión, venta, alquiler, se ido perdiendo casi todo, pero ha permanecido el núcleo histórico del hospital, que se salvó también de su demolición en el siglo pasado por la intervención de José Agüero y sus excavaciones acá. Ese es un factor por el cual los entierros están disturbados, la presencia, la búsqueda de las momias de los incas. La búsqueda de las momias de los incas ha originado una serie de proyectos oficiales, algunos clandestinos, otros que han depredado bastante el sitio. Lo segundo es la guaquería, digamos, común y ordinaria que se da en todo cementerio. Incluso hemos encontrado algunas ofrendas que han dejado al lado de los entierros saqueados, como una botella de greda con líquido adentro y dentro de una cajita de madera, que quienes nos acompañen mañana van a poder verlo, es muy al estilo de Johnny Walkers. Y el tercer aspecto o factor que ha afectado bastante a la conservación de los entierros, lo podemos ver aquí. El sitio, al ser un inmueble vivo y al estar trabajando en una ciudad en constante crecimiento, se necesitan actualizaciones en las redes de mantenimiento, en las redes sanitarias. Es por ello que antes no estaba tan inculcado dentro de las personas el tema de la protección al patrimonio, y antes tampoco había el equipo de arqueología de Lima para ir al rescate. Así que usaban redes sanitarias, tubos de distintos tipos, esas canaletas, encontraban huesos, encontraban muros para afuera y lo que quedaba, quedaba. Acá el entierro ha sido claramente seccionado y acá tenemos parte de otro entierro que también ha sido arrojado y ha quedado balizado. Bien, y por último, en el cementerio se encontraba también esa estructura funeraria, que es una estructura abovedada de ladrillos, de la cual les hablaré un poquito más adelante. Bien, ahora pasamos a la sectorización del cementerio. Vemos que hay 3 sectores. Esas son las excavaciones en área que hemos realizado. La foto está sectorizada y es de este año. Hemos excavado un poquito más, pero grosso modo es así. Encontramos 3 sectores. La capilla se encuentra a mi mano derecha. Es esa pared que ahora tiene color negro rosada. En realidad es malva, pero en la foto sale rosada. Esa es la capilla, y la capilla original también se ubicaba ahí. Ha sido reconstruida sobre sus mismas bases, sobre sus mismas cimentaciones, pero la ubicación se ha mantenido. En el primer sector, adelante, por favor. En el primer sector es el único lugar donde encontramos fosas individuales. Es decir, ha habido una preparación distinta de los entierros. Y es el único sector también, más adelante, en la que encontramos objetos de metal de este tipo. Es una cruz de Caravaca, que tiene toda una leyenda bien interesante tras sí. Encontramos medallones religiosos, crucifijos, y en general el tratamiento mortuorio ha sido un poquito más elaborado, desde el punto de individualizar las cosas, que ya para la época era algo bastante distinto, ¿no? Encontramos también un ataúd de madera de forma trapezoidal que incluye este perfil, aún no ha sido completamente excavado. Lo hemos encontrado saqueado, lleno de cantos rodados en su interior. La foto aparece limpio, pero es la única evidencia que encontramos de una estructura funeraria por sí, ¿no? Aparte de las fosas. Esto me recuerda bastante a los entierros de ciudadanos chinos en la Huaca, la Florida, en el Callao, de finales de 1800, que se encontraron ataúdes idénticos con los entierros dentro y ataviados a la usanza oriental, con diversos objetos apreciados. En el segundo sector es la zona donde encontramos más entierros de todos. Esta es la sección central que ha sido muy cortésmente cortada por una tubería de fierro de la época de General Velasco, en los años 60 y 70. Este lugar de enterramiento, este sector, no presenta cosas individuales. Es más bien una gran fosa común en la que un muerto incluye a otro, se junta a otro y se disturban entre sí. Acá hemos encontrado la mayor cantidad de entierros. Hemos encontrado sí algunos objetos de metal, pero en menor medida y digamos de menor carga simbólica que los encontrados en el primer sector.
hizo una excavación chiquitita de 2 por 2 metros, que fue como empezamos. Se veía ya la bóveda, esta estructura de ladrillos que incluía así un perfil, y luego la curiosidad arqueológica nos llevó pues, a seguir ampliando las excavaciones. Hicimos esa trinchera larga, descubrimos la entrada, y aquí fue un debate porque Mario Ceviche, un amigo me decía que era un canal, me decía que era una cripta, y al final sí fue una cripta. Ahora se lo muestro. Adelante. Bien. Esta es la ubicación de la cripta, la entrada, y este es el acceso visto desde dentro, con 3 escalones de 40 centímetros cada uno, y en este lugar, pues encontramos entidades también, pero desarticuladas, incluso restos óseos de animales. Adelante, más. La excavación de la cripta, porque la cripta en sí la hemos encontrado alterada, la hemos encontrado totalmente llena de desmonte y de tierra. Eso es dentro de la cripta. Ha sido como excavar un túnel. ¿Qué pasa? Ribagüero en 1936 realiza excavaciones de emergencia en San Andrés porque se lo quería demoler para construir otras cosas. Él dice todo, ese es un sitio histórico y aquí están las momias, las vamos a encontrar. No las encontramos. Pero él dice que encuentra una estructura funeraria, pero que la encuentra ya tan alterada que decide no excavarla. La encuentra en el extremo sur del patio posterior a la capilla, que es la que hemos encontrado. Ribagüero no la excava, pero nosotros al excavarla encontramos que el primer nivel era como 2 metros de desmonte, era de la época del señor José de Ribagüero. Cemento, baldosas, todo producto de excavaciones. ¿Qué pasó? Hicieron un forado, todas las excavaciones lo fueron metiendo en la cripta como un contenedor, ¿no? Y excavamos lo que Ribagüero depositó ahí. Después de ello, hemos encontrado. Hicimos un pequeño cateo de 2 por 2 metros, siendo generoso 2 por 2 metros, que se ubica acá en este lado. Como pueden ver, el desmonte hacia arriba, llegando al techo, y de aquí hasta la parte más honda tenemos 8 metros y medio. Realizamos una excavación de 8 metros y medio y encontramos que los primeros 6 metros y medio había material de solo una época, un material homogéneo, de 1880 más o menos. Monedas provisionales de la guerra con Chile, losas republicanas, cerámica vidriada de la más tardía de todas, y en fin, botones también, botones militares, y en fin, todos materiales homogéneos de una época, 6 metros y medio de solo material de esa época. Investigando un poco, vimos que José Toribio Polo, un historiador de esas épocas, también se interesó en la búsqueda de la tumba de los incas, y él publica algunos documentos, más que todo columnas en diarios, tras sus excavaciones, y dice, bueno, encontré un lugar entre 2 paredes que tiene tantos huesos que yo creo que hay miles de personas enterradas. Pero bueno, tampoco era muy científico, ¿no? Hay que situarnos en la época, finales de 1800. Él no dice exactamente dónde, pero estoy casi seguro que es acá, porque los últimos 2 metros, ven esta acá por color crema, son huesos. Todos estos son huesos, 2 metros de puros huesos, mondos, como se le llama, huesos que ya han sido estubados, huesos totalmente casi destruidos, pero que corresponden a la excavación de José Toribio Polo. Es decir, lo que él encontró encima por cuestiones de la excavación, por cuestiones de la inversión de la estratigrafía, terminó estando al fondo. Y eso nos lleva a pensar que la cripta ha sido un sitio de enterramiento secundario. Es decir, las fosas cuando se llenaban de los primeros entierros que se depositaron ahí, los huesos mondos, los huesos ya casi destruidos, iban a parar a la cripta, la fosa era limpiada y volvían a enterrarse ahí, o se abrieron la fosa. Bien. Y para finalizar solamente, sí, es necesario, para finalizar solamente tenemos algunas previsiones de estudio. Primero, nos falta realizar un perfil paleodemográfico de los entierros que hemos encontrado. Grosso modo, vemos que el 60% son varones, son el sexo masculino, el 40% femenino, entre 25 y 45 años, en la estatura promedio de 1,55 m y en algunos casos de sífilis. Eso es algo muy preliminar. Nos falta realizar los estudios bioantropológicos más profundos, que son hoy un pendiente y lo vamos a realizar en un gabinete de arqueología que se encuentra también en San Andrés. Y lo otro es que todas las excavaciones que se encuentran en San Andrés, como ya les comenté, tienen el objetivo de documentar los cambios y tal, pero también apuntan a un objetivo más concreto, más específico, más terrenal, que es el de servir como insumos para la recuperación integral del inmueble. Esto está amarrado a un proyecto de arquitectura, a un proyecto de puesta en valor del sitio, en el que se busca que el antiguo Hospital Real de San Andrés sea una escuela de taller de saberes tradicionales.
Es decir, no cristalizar el monumento en el tiempo, no mantenerlo alejado de la población circundante, sino abrir las puertas como una escuela taller de aquellos saberes y técnicas que se han ido perdiendo, como el